di cuenta que es más fácil llegar de Torreón a Monterrey que atravesar esta ciudad. Casi 2 horas atravesando la ciudad para llegar, pero gracias a Dios aquí estoy, aquí estamos, y vamos en este momento a entrar a este estudio que estamos llevando, hermanos. Segunda de Samuel, que es el que nos toca el día de hoy. Fíjense que originalmente este libro a mí no me tocaba, le tocaba al pastor Pelayo, pero ahí por un movimiento que tuvimos que hacer, me tocó. Y recordé cuando estaba estudiando este libro, la última vez que lo leí fue el año pasado, aquí en una de mis notas puse la fecha, el año pasado, y era la última vez que lo había leído, de Samuel, los 2 libros, porque al final es un solo, aquí tenemos una división, pero es un solo libro. Ya tenía un año que no lo leía, tenía un año, y pues ya la semana pasada vieron con el pastor Carlos esta parte, esta primera sección, donde recordemos, el pueblo sale de Egipto, hay un pacto en el monte Sinaí, llegan a la tierra prometida, y también vieron, creo que fue el hermano Julio que predicó Jueces, que los jueces fue un caos. Hablando de jueces, era un caos. Esas tribus en la tierra prometida no daban una. Entonces aparece un joven llamado, un niño llamado Samuel, y una promesa que se la dan, ahí es lo que vieron la semana pasada, a través de una promesa que Dios hace con Ana, de que le da algo para un hijo. Ahí nace Samuel. Y entonces, hermanos, ahora sí, que usted ha venido estudiando esto, porque ya ha tenido la bendición de estudiar Génesis, ahorita está con Éxodo, y de alguna u otra manera ha visto los libros corridos ahorita, y le puedo preguntar, ¿qué le pasa a este pueblo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no entienden? ¿Qué les sucede? Hermanos, ¿qué les quedó la semana pasada? ¿Qué hicieron diferente con lo que aprendieron de Samuel la semana pasada? Si no me tiene una respuesta, porque no quiero que me levante la mano y me conteste, le voy a volver a hacer las preguntas. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no obedecen? Porque es el mismo síntoma, que es querer ser hijos de Dios sin la responsabilidad de ser hijos de Dios. Dios nos da esa promesa y nos hace hijos, pero tenemos una responsabilidad como hijos. Y vamos a verla, y lo estuvieron viendo. Entonces, hermanos, esto es, vemos a un Dios paciente que vio que no funciona. Desde Abraham viene cuando él elige a Abraham también tiene sus temas, y ya vimos todo eso, y vemos que Dios es paciente, y Dios espera, y Dios va prometiéndole a sus hijos todo lo que le prometió. Y llegamos a Samuel, y vemos cómo el pueblo ya se cansó de los jueces y pide rey. Danos rey como los demás, danos rey como el mundo. Así, danos un rey como los demás. Y me sorprende, porque veía en Samuel y le decía al pastor Carlos el domingo, es que Dios dice, te voy a dar rey, pero te va a hacer esto. Sí, no importa. Sí, pero dame rey, quiero ser igual que el mundo, dame un rey. Y Dios se los da. Y yo creo que al final, y en muchas escuelitas, ahorita que estamos hablando de escuelitas, enseñamos no seas como Saúl, sé como David. Y luego vemos segunda de Samuel, y me pregunto, ¿en serio? ¿Queremos ser como David? Bueno, nomás sé como David hasta el capítulo 10 de segunda de Samuel. No, hermanos, cuando la Biblia viene y está completa, es porque Dios tiene un plan. Y el tema de esta noche es, el plan de Dios no cambiará. Sométete a su plan. El plan de Dios no cambiará. Sométete a su plan. Y es complementando la predicación de primera de Samuel de la semana pasada. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en esta noche que estamos aquí reunidos. Gracias porque está lleno tu hogar, tu casa. Ayúdanos que este momento nuestra mente y nuestro corazón se enfoquen en tu mensaje, lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a recordar lo débil que somos sin ti. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por cada hermano aquí presente. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, hermanos, llegamos a esta parte, y la semana pasada vimos y mencionaba cómo Ana recibe una promesa, nace Samuel, se le da un encargo de ungir al primer rey, porque al final es el primer rey de este pueblo, y el pueblo lo pedía, y ya vimos que Jueces no funciona. Y vaya conmigo primero de Samuel capítulo 8, porque Israel pide un rey, y dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel,
y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, aquí es donde dice, el pueblo se hartó de los jueces. No, los jueces no funcionaron. Y luego dice, entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, que no tienen todas, como tienen todas las naciones. Y aquí me llama algo interesante, hermanos. Dice, ahora constitúyenos un rey que nos juzgue. El pueblo tenía un rey que los juzgaba y era Dios, pero el pueblo no lo veía así. No lo veía así. Ellos querían a alguien humano, por así decirlo, pero ellos ya tenían un rey. Dios les decía, yo soy Jehová, solo yo te debo de bastar, pero el pueblo no entendía. Y esto, sin entrar a todas las aplicaciones, hermano, pero esto nos pasa. A veces queremos que el pastor sea el que nos esté llamando la atención. Queremos hacer esto. Ponnos un pastor para que él nos juzgue, para que él nos esté diciendo, vas mal, por ahí no es por acá. Cuando el que tenemos es al rey y usted lo tiene en sus manos. Ahí le está diciendo qué hacer. Los pastores tienen un trabajo y unas cosas que hacer, pero hermanos, que no nos pase. Y fíjese lo que dice, como tienen todas las naciones. Pero no bradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Pues ahora pues, oye tu voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos, porque los va a agarrar para ir a todas esas guerras, y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corran delante de su carro, y nombrará por sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren campos y cieguen sus mies y hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadas, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Y les está diciendo, y el pueblo al final dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y le refirió a los de Jehová, y le dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, id cada uno a vuestra ciudad. Aún así, aunque Dios les advierte, el pueblo accede. Y les dan a uno llamado Saúl, que las características específicas de Saúl eran que era un hombre alto y hermoso, con problemas del corazón, porque ya vimos y estudiamos en 1 Samuel cómo es el primer rey y se ve cómo sube en ese crecimiento como rey, pero ya vimos también su caída. Y hermanos, y en medio de 1 Samuel, estoy dando toda esta introducción, porque es de 1 Samuel, en medio de 1 Samuel aparece un pequeño pastor, el hermano menor de todos sus hermanos, el que atendía las ovejas, pero que tenía cualidades, que peleaba con osos y leones para defender ovejas, y que lo conocemos porque va y pelea y derrota a Goliat. Otra historia que no conozco mucho para escuelitas. Y entonces le da la gloria y le da la victoria a Saúl, y vimos cómo Saúl empieza a quitarse de ese encargo, de ese rey que se le había dado, y pareciera que todo se está dirigiendo ahora a David. Y terminas primera de Samuel con un rey que se suicida, porque vemos la historia y vemos que él se avienta sobre su espada. Ese era el rey, el primer rey. Y llegamos, hermanos, a esto, segunda de Samuel, con un rey, con el rey del pueblo muerto, suicidado, porque suicidó, sus hijos, su descendencia, los tres principales muertos, y con un joven que parece que va a ser el rey en el desierto, porque estaba huyendo del rey que lo quería matar. Ahí empezamos segunda de Samuel. Y hermano, porque Dios es soberano, tú debes obedecer su plan. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer su plan. ¿Y qué manera obedecemos el plan? Humildemente. La humildad, hermanos, en el cristiano.
Y hermanos, por humildad no me refiero al dinero. Sea humilde. Pueden tener muchas cosas materiales y ser humilde. Despojarse, ser humilde. David, de capítulos del 1 al 6 de 1 Samuel, hermanos. David, al enterarse que el rey Saúl y Jonathan, su mejor amigo, habían muerto, no buscó ambición, hermano. Al contrario, a la persona que le lleva el mensaje le dice: oye, yo he matado a Saúl y mira, te traigo la corona y el anillo para que tú ahora seas el ungido. ¿Qué dice? No, lo mata y le dice: has matado al ungido de Dios. Que ya sabemos la historia, que no, Saúl se mató, pero el otro, por querer tener los beneficios del nuevo rey, porque pensó que le iba a dar beneficios, va y le cuenta una mentira. Pero David, al contrario, se lamenta. Miren, en 1:17, segunda de Samuel 1:17, y endechó David a Saúl y a Jonathan su hijo con esta endechada y dijo que debían enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hacer, y viene un cántico, un mensaje hermoso que le da a la persona que lo estaba persiguiendo para matarlo, que era el rey Saúl. Ese era David, dándole lugar a una persona, no porque Saúl como persona, ya acabo de decir, la única cualidad buena de Saúl como humano era que era grande, alto y hermoso, porque ya vimos que como persona no tenía muchos problemas. Pero David le da su lugar por ser ungido de Dios. Y Jonathan, ya conociendo la relación, les llora, los extraña y le pesa que haya sucedido eso. David no corre a tomar el reino. David no es como que, bueno, todos dicen que yo soy después de Saúl, ya murió, ahora yo voy a tomar. No, él al contrario, hermanos, él sigue en esta parte y él se mantiene. Y aunque él tuvo oportunidad en 1 Samuel de matar a Saúl varias veces, David tuvo 2 o 3 oportunidades de matarlo, no lo hizo, porque le temía a Dios, porque Saúl era el ungido de Dios. David era humilde. David era el que traía las victorias, David era el que le daba el poder al rey, David era, pero tenía humildad. Hermanos, no se vanagloriaba así, le daba el lugar a Dios, le daba el lugar a Dios. Fíjese, vaya conmigo, capítulo 2, versículo 1. Dice así: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Porque recordemos que él está en el desierto, estaba huyendo de Saúl. Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Aminoab, la jezreelita, y Abigail, que fue mujer naval en el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres con los que había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y entonces, hermanos, y dieron aviso a David diciendo: los de las cabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los cabes de Galaad diciendo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl, dándole sepultura. Y fíjense, todavía está bendiciendo ese pueblo que agarró a Saúl y luego le da un entierro de rey. Hermano, eso en nuestra vida diaria, aunque él ya lo hace el rey de Judá, de esta división de Judá, él se mantiene sencillo, no se gloria en sí. Él sabe que todo viene de Dios y que es de Dios. Y hermano, y en la práctica es algo muy habitual que nos dice: oye, ¿tienes trabajo? ¿O no tienes trabajo? Agradece a Dios. ¿Tienes que comer o no tienes que comer? Agradece a Dios. Todo proviene de Dios. Dios puso a Saúl, Dios quitó a Saúl. Dios puso a David y Dios más adelante castiga a David. Que vamos a ver una gran diferencia entre Saúl y David, que los dos fallaron, pero uno de ellos se arrepintió. Y hermanos, entonces llegan aquí y llega esta parte de David cuando lo hacen. Capítulo 2, versículo 7: esfuércese pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues
muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Y aquí, hermanos, por primera vez se da esta división del pueblo. Recordemos que ellos tomaron la tierra, habitaron esta tierra, que era como una franja, y se dividió norte y sur. Y aquí es la primera vez que vemos esta división. Saúl lo hace, a David lo hace en el sur, rey de Judá. Y aparece un hijo de Saúl. Aparece un hijo de Saúl. Pues ya vimos que a estos reyes les encantaba casarse muchas veces, y tener muchos esposos, y tener muchos hijos. Y se mencionan los primeros, pero aparece un hijo de Saúl. Versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y se lo llevó a Maanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesús, sobre Geser, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Entonces ahora cambia el contexto, tenemos a un rey en Israel y tenemos a un rey en Judá. Por primera vez se presenta esta. Y los siguientes capítulos, hermanos, no es otra cosa más que una historia entre estos dos pueblos donde están peleando, porque Isboset, mal influenciado por Abner, quiere que tome todo otra vez su pueblo como lo tenía Saúl, y David se defiende y defiende sus terrenos y sus territorios, y no es otra más que otra historia aquí de batallas, hermanos, que vemos muchas tragedias. Y yo creo que la que más conocemos es que Abner mata al hermano o al familiar de Joab, y después viene Abner y quiere negociar con David para hacer la paz, y luego Joab pues, le miente al rey y mata a Abner. Y así avanzamos hasta el capítulo 4. Y en el capítulo 4, hermanos, pasa algo que a mí me llama la atención nuevamente, que dice, en el capítulo 4, recordemos lo que le dije al principio, cuando murió Saúl, le llevan eso diciéndole, yo lo maté, mira, glorifícame a ese mensajero. Ahora cuando muere Isboset, quieren hacer lo mismo, y David vuelve a reaccionar igual. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que David se mantiene humilde. Humilde que estaba en el desierto, humilde ahora que es rey, humilde que ahora que se está quedando con todo el territorio, sigue poniendo a Dios adelante de cualquier decisión. Hermanos, se escucha tan fácil decir, poner a Dios adelante de todas mis decisiones. Ahora, preguntémonos nosotros mismos, ¿ponemos a Dios delante de todas nuestras decisiones? Y la respuesta más rápida que todo cristiano dice es, en las importantes, sí, hermano. En las importantes, Dios es el que toma la decisión. Y en las que no son importantes, ¿o por qué les decimos que no son importantes? Yo tenía 2014, yo creo que el pastor Pelayo no se acuerda, tenía menos de un año en la iglesia Bautista Solo Fe, y quería cambiar de trabajo. Yo nunca había pedido permiso para cambiar de trabajo, si quiere verlo, hermano, pedir permiso. Y mi novia de aquel entonces, mi esposa, me dice, ¿ya la con el pastor? Yo la primera con el pastor. Cuando el pastor puede cambiarme de trabajo, no sabe el pastor. Pregúntale, pídele un consejo. Le hablo a mi pastor, me dice unas palabras que yo no había entendido, me da otro contexto y digo, no me conviene cambiarme de trabajo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Económicamente a mí me convenía cambiarme de trabajo. Yo no había visto la parte que el pastor mostró para no cambiarme de trabajo. Quiero cambiar de carro, quiero cambiar de casa, me quiero mudar de cuadra, quiero comprar esto para la casa. ¿Qué tanto puede afectar a mi familia? ¿Qué tanto va a afectar a mis hijos? ¿Qué tanto me va a afectar a mí? ¿Qué pasa si le compro una tablet a mi hijo? ¿Qué pasa si no le compro? Hermano, en todas esas, cuando parecen cosas sencillas, ¿qué tal si me junto con esta persona o no me junto con esta? Esta persona no es creyente, pero le puedo hablar en mi trabajo y tratar de vivir. Hermanos, en todo debemos poner a Dios adelante. Porque vamos a ver más adelantito que al poquito detalle que nos dejamos guiar por el mundo, al tantito espacio que le damos al diablo que entre, pasan cosas terribles. Por eso tiene que estar Dios delante de todo. Y sigue la historia. Y luego vemos cómo David en el capítulo 5 es proclamado rey de todo.
Y David es proclamado rey. ¿Y por qué es importante, hermanos? Porque David debía ser el rey de todo el pueblo, no de una división. Vamos a estudiar más adelante en Reyes cómo esta división es muy marcada y tristemente cuando el Babilonia y los asirios vienen y destruyen al pueblo, pues Israel ya nunca regresó. El que regresó fue el pueblo de Judá, pero luego nos vamos adelante. Pero hermanos, David es el que gobierna todo nuevamente. Y David hace algo muy importante, algo que a lo mejor usted no se acuerda, y si leyó 2 de Samuel, qué bueno. Pero David, después de que es proclamado rey, gobernó 33 años sobre todo Israel y Judá. Me encanta cómo la numerología, Dios con números nos dice muchas cosas. David gobernó durante 33 años en Israel y Judá. ¿Qué edad tenía Cristo cuando empezó? Cuando terminó. ¿Ve, hermano? En un número están hablando de Cristo. Y una vez que David es proclamado rey, David se acuerda que hay que traer a la presencia de Jehová. ¿Y dónde estaba la presencia de Jehová? ¿Dónde moraba normalmente la presencia de Jehová? En el arca. ¿Y dónde estaba esa arca en ese momento? ¿Alguien recuerda, hermanos? Estaba en Balá de Judá. ¿Y por qué estaba allá? Porque recordemos en 1 Samuel que el pueblo salió a guerra y se le olvidó llevarse a Dios. Voy a la guerra, pero no me llevo a Dios. Ya estoy perdiendo la guerra. Ya me acordé de Dios, déjame traigo. Y Dios los abandona. Y le ganan los fariseos. Y luego los fariseos se llevan el arca. Y Dios, sin ejército, sin nada, derrota a los fariseos. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? No, llévatelo, no quiero a Dios aquí, me está matando. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Cómo a veces la gente incrédula, la gente que no es conversa, le tiene más temor y aprecio a Dios que los mismos hijos. ¿No le tocaba escuchar a algún inconverso decir, es que eso no es bueno? Y a veces tú lo haces. Es que eso no es grato a los ojos de Dios. Y lo ves su vida y tú dices, ¿cómo dices eso? Pero te está diciendo algo y tú no, tú para ti es normal. Es un pecadillo blanco, no pasa nada. No, hermanos, en todo Dios ve. Deja de jugar al cristiano. Deja de jugar al creyente. Sé creyente, sé cristiano. Refleja a tu Dios. Y en esta historia que le ponen ahí, fíjense cómo David, en una parte que cuenta ahí de la historia de cómo regresa el arca, pasa algo, muere uno de los otros por tocar el arca murió. Y David teme a Jehová. Se da cuenta que la santidad no es un tema de broma para Dios. David ya tenía adelante de Dios, pero se da cuenta que la santidad para Dios no es un juego. Y hermanos, ahora sí, esta humildad, ¿cómo se refleja en nuestras vidas? ¿Cómo reflejamos la humildad del mismo Cristo cuando vino a este mundo y dejó su deidad? Por decir que se despojó de esta deidad porque siguió siendo Dios, pero bajó para estar con usted, bajó para morir y estar con usted. Esa es la mayor contribución de humildad que tenemos. Y si usted es hijo de Dios, Él tiene que entender que Cristo vino y se humilló, y a usted y a mí nos cuesta ser humildes en nuestra vida diaria. Porque ningún puesto, posición, material nos va a hacer mejores o más personas. Porque lavar los pies a los ojos de Dios y dar riquezas, a lo mejor Dios ve el corazón y ve con qué sentido lo estás haciendo. Ahorita me pasó algo en el carro, yo venía escuchando un ruido. No podía pararme, no había dónde pararme y me paro. Y empiezo a buscar cuál es el ruido y dije, no sé cómo me vaya a pasar algo. Y empiezo a buscar y pasaban trailers y carros. Y dentro del monte yo no veía nada, ahí puse por la carretera. Salió un señor que andaba con 3 ovejas y me dijo, ¿le ayudo en algo, joven? No tenía nada, hermano. Yo me paré, posiblemente iba a poder para otra cosa. Bajó el Señor, vio que yo estaba viendo bajo del carro, abriendo la cajuela y abriendo las puertas, y el Señor dijo, algo tiene. Se acercó. Y a lo que quiero llegar no es que era un señor de 3 ovejas, no importaba. Pero ese señor
A lo mejor tenía cosas más importantes que hacer y se acercó. Mientras los que estaban pasando a alta velocidad, con carros de lujo, camiones que podían tener las herramientas para ayudarme si es que yo necesitaba algo, ninguno se fue. Mi hermano, gracias a Dios no necesitaba ayuda. Pero si fue un cachetadón para mí el decir cuántas veces no he pasado yo por la carretera. Y por llevar prisa, he dejado a mucha gente ahí. Porque es peligroso. Porque puede pasar algo. Porque al final es incredulidad de que Dios no me está cuidando hasta en ese momento. Hermanos, la santidad es algo, es importante. El rey de todo es Dios. Él construyó, edificó, hizo su plan de redención y nosotros debemos someternos a ese plan humildemente. Lo que tenga, délo. Y no me refiero nada más a lo material, hermanos, es su persona. Sirva a Dios. Cuesta, sí, hermano. Servir a Dios cuesta. Dejar cosas por Dios cuesta, sí, hermano. En la carne va a decir, no lo hagas, es tuyo, te lo mereces, déjalo ir. Pero glorifícate en Dios. La humildad debe ser algo parte de la vida del creyente. Y hermanos, debemos reconocer que todo viene de Dios. Primera de Juan 4, 19, 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece al hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sea humilde de corazón, aunque las cosas sean obvias en sus vidas, llévelo todo a Dios y haga lo que hizo David en capítulo 2, versículo 1. Eso lo acabo de corregir. No le digo sea como David, le digo haga lo que hizo David. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ore. Usted puede hablar con Dios. Ore. No jactarnos, hermanos, en nuestro ser. No jactarnos. Si usted es creyente, entiende esto, porque de tal manera amó Dios al mundo. No el mundo amó a Dios. Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que nos dio a Cristo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene de Dios. El medio es por Dios. Y el final es dado por Dios. David entendía esto. Ser humilde en nuestras vidas es un reflejo de tu corazón y de tu relación con Dios. Y cuando hablo de corazón, esos asuntos son de Dios. Entonces, si tú eres un cristiano y reflejas y vives para Dios, tú debes reflejar. Entonces, hermano, porque Dios es soberano, tú debes obedecer a su plan. Y ya lo dije, con humildad, pero también porque te dio una promesa. Y se la da a David, capítulo 7. A David le dan una promesa. Lo voy a leer, capítulo 7, versículos del 8 al 16. Dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo lo que has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habiten en su lugar y nunca más sea removido, ni los eunucos los aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él el padre, y él será a mí mi hijo, y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será firmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y él está diciendo a David: de ti vendrá un Mesías, de ti vendrá el Rey
que conquistará. Y hermanos, no solamente es una promesa a David, también es una que le hizo a Abraham, que por medio de Abraham serán benditas todas las naciones. Y a David le está diciendo, de ti, porque ya hay muchos, pero de ti, David, vendrá. Y hermanos, usted y yo somos el reflejo de esa promesa. Somos reflejo de esa bendición de todo el mundo. Hermanos, amén, porque nosotros somos salvos por Cristo. Aquí le están dando una promesa a un rey que hasta ahorita ha sido conforme al corazón de Dios. Hasta ahorita, hasta el capítulo 7. Ha sido conforme al corazón de Dios. Y hermanos, David no podía ver a largo plazo ni entender qué le trataba de decir Dios. David a lo mejor más entendía que su reino iba a prosperar, que ese reino que él veía, que eran las dos naciones juntas, no había división, y que él dominaba y que nadie le ganaba. Él decía, mis hijos van a ser así. Y algo, hermanos, que nosotros, que aquí también, por eso le digo que cuando Dios tiene algo para sus hijos a mí no me tocaba predicar este libro, pero vaya que cómo me ha comportado el último mes este libro. Porque aquí a lo mejor David pensaba que sus hijos iban a heredar ese reino, iban a ser igual de poderosos económicamente y políticamente que él. Y eso de repente nos refleja, es que quiero que mi hijo, tenga una carrera exitosa. Es que quiero que mi hijo económicamente sea próspero. Y a veces, hermanos, para sentirnos más cristianos decimos, es que yo quiero que mi hijo sea pastor, yo quiero que mi hijo sirva en la iglesia. Hermano, usted ore para que Dios obre en la vida de su hijo y que Dios haga lo que quiera con su hijo. Y usted gloríese en lo que haga Dios en nuestros hijos. A lo mejor no va a ser pastor y a lo mejor sí va a tener una carrera, pero siendo con la carrera que sea, o a lo mejor no va a tener carrera, pero Dios lo va a usar. Porque cuando uno es hijo de Dios y sirve a Dios, en todo momento servimos a Dios. ¿Cómo queremos que Dios haga la vida en nosotros y en nuestros hijos? Dios nos dio, y por medio de Cristo nos dio esa parte de ser, haga la redundancia, de ser parte de ese plan de Dios, de esa historia del plan de redención que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros formamos parte de esas promesas que vienen ahí. Usted no solamente está leyendo una historia, usted está viendo las promesas que le dieron, que se cumplen, y también sabe lo que va a venir al final de los tiempos, porque usted tiene una promesa. Y si usted no cree en Cristo, y si usted no cree en Dios, y todavía duda, también la Biblia le dice qué le va a pasar al que no está en Cristo. La Biblia es clara. Amarás a Dios, porque Él te amó a ti primero. Pero si no estás ahí, también va a haber un juicio también. Así que es momento de que también evalúes tu vida, porque tienes una promesa para los que son hijos de Dios. Si tú no eres parte de ese grupo, también te invito a que leas la Biblia, pero busca que Dios cambie tu vida. Ahora, piense un poquito conmigo. Si usted es primerizo y nunca ha leído la Biblia y se dispone a leerla por primera vez, no sé cómo recuerda usted hacia atrás cómo leyó la Biblia por primera vez. Yo me estaba acordando de mí. Y yo hice el gran asombro, ahorita me río, pero en su momento para mí era déjame empezar por Génesis y termino en Apocalipsis. Vamos en orden. A mitad del Antiguo Testamento yo ya me había bajado. Dije, no, yo no vuelvo a leer la Biblia, no la entiendo, no hago nada. Pero hermano, se lo resumo. El pueblo falla y Dios cumple promesas. Hasta el final. En medio Cristo. Pero un pueblo falla y Dios cumple. No debemos tener incredulidad, hermano. Y las preguntas que les hacía yo al principio es, ¿qué le pasa? ¿Por qué no obedece? ¿Por qué no entiende? ¿Qué le sucede? Hermano, son preguntas que nos debemos hacer a diario. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no he leído en la Biblia? ¿Qué me sucede? ¿Por qué no he? Fallé, ¿por qué lo hice? Hermano, fallar. Tenemos abogado para con el Padre. Pero hay
que reconocer ese fallo. Porque a veces el estar haciendo constantemente algo nos hace el corazón, nos cicatriza el corazón y creemos que eso es normal. Y a veces creemos que no leer la Biblia toda la semana y nada más venir los miércoles y los domingos me hace cristiano. Porque pues vengo a los miércoles y los domingos. Con eso es suficiente. No, hermano. Y si usted piensa así, no, hermano. No se aleje de la palabra de Dios. Capítulos 8 al 10, hermanos. Siguen habiendo victorias para David. Un rey conforme al corazón de Dios. Dice Hechos 13:22. Quitando les levantó por rey a David. Quitando se refiere a Saúl. Quitando a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No te alejes de Dios, de su palabra, de sus oraciones, de su constante relación con Dios. No te alejes de Dios ni un poquito. Ni un poquito, hermano. Y no le estoy haciendo así, estoy cerrando mis dedos. Ni un poquito. No se aleje de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Capítulo 11. El gran David también falló. Porque Dios es soberano. Tú debes obedecer su plan. Ya lo vimos humildemente. Obedece su plan porque tienes una promesa. Pero obedece su plan en su palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué quiere que hagas? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres hijo todavía? ¿Eres joven? ¿Eres adolescente? ¿Ya eres papá? ¿Ya eres esposo? Aquí te dice qué hacer. En ninguna parte de tu vida estás exento de que Dios tenga un mensaje para cómo debes dirigir tu vida. Más que no. Y normalmente los adultos le decimos a los jóvenes: es que tú no entiendes, no quieres ver lo que Dios dice para ti. Y hermanos, somos un espejo a veces para nuestros hijos. Si siendo adultos de repente hacemos eso. Capítulo 11 al 24, esa es la última sección que vamos a estudiar. Pero en el capítulo 11, hermanos, ya creo que la mayoría conoce esa historia. David y Betsabé. Y conocemos perfectamente la historia. Si usted no la conoce, David sale a un terracita sencilla, humilde de un rey, y ve lo que no debe estar viendo, y desea lo que no debe desear, y adultera. ¿Conversamos? Y conocemos esa historia. Vemos y sabemos, pero hermanos, no solamente fue un adulterio. David cometió adulterio, pero también fue soberbio. El poder que tenía como rey lo usó para sus placeres carnales. En el relato del capítulo 11 vemos también a un hombre que es mentiroso, porque quiere engañar a Urías. Después de que cometió un error, quiere que Urías cubra el pecado del rey. El rey quiere que uno de sus obreros cubra su pecado, y miente. Luego es malicioso, hermanos, organiza un plan en su mente. Oye, no lo convencí, déjame, le digo a mi general que lo mate. Ni siquiera él, déjame, le digo a mi general que lo mande enfrente de la batalla para que lo maten. Y no solo mataron a Urías, mataron a muchos hombres por la instrucción de un rey. Y hermanos, afecta a otros las decisiones del rey. Es un asesino. David es un asesino, no solamente asesinó a Urías. Asesinó a todos y se cubre con la parte de que es la guerra. Es normal. Y ese es un comportamiento a veces en nuestro corazón. Es que es normal hacer eso en el mundo en el que vivimos. Es normal aceptar los diferentes géneros. Es normal aceptar el aborto. Para que no me digan anticuado. Para que no me tachen de misógino. Para que no me tachen de apático, de antiguo. Es normal, hermanos, hay que tener cuidado. Y todo esto que usted ve en el capítulo 11, sí, hermanos, es el gran rey David,
que era conforme al corazón de Dios. Ese era el rey David. Pero ¿sabe qué? No nada más quiero que se quede con esto. Fíjese, vamos a aprender dos cosas principales en este capítulo. Uno, si te alejas de Dios es muy probable que falles. Gracias a Dios, para nosotros, abogados tenemos para con el Padre, para que te arrepientas. Pero hay una diferencia enorme entre David, lo vamos a ver en el capítulo 12, entre David y Saúl. David sí se arrepintió de lo que hizo. Saúl no. David sí se arrepintió. Por eso ocupamos mucho el no seas como Saúl, sé como David. Hay que aclarar. ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? No está mala idea, hermano. Nada más que hay que aclarar. Saúl y David fallaron. Cuando confiaron en Dios, crecieron. Cuando fallaron a Dios, perdieron. Pero uno se arrepiente. Y cuando usted se arrepintió y creyó en Cristo, Cristo le dio vida eterna. Pero viene de un arrepentimiento. Un arrepentimiento real de corazón, y lo vamos a hacer. Y dos, si te alejas de Dios, no es probable que falles. Dos, si fallas, puede haber consecuencias muy graves. Dios te va a perdonar de todos tus pecados. Las consecuencias te va a tocar afrontarlas. Y es donde más tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Pero las consecuencias de nuestros pecados, hermanos, te pueden pagar. Y la hay que pagar. Pero antes quiero ir a unos detallitos en capítulo 11. Ya conocemos este pecado tremendo de David. Pero mire, vaya conmigo, capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, fíjese, aconteció el año siguiente porque vienen hablando de unas guerras que tuvieron con los amonitas y los sirios y ganó Israel. Al año siguiente que tenían que ir a la guerra, fíjese que dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Jehová y con él a sus siervos y a todo Israel que destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David no salió como era lo que tenía que hacer. El rey salía con su ejército a batalla. Por eso, si usted ha visto películas de batalla donde hay reyes, los reyes están hasta atrás. Que los reyes no eran, el rey no hace nada, pero el rey tenía que ir con su ejército a la batalla. David no fue. Error número 1. Él tenía un deber como rey de la guerra. Usted tiene un deber como cristiano. No deje de hacer sus deberes. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, es decir, mientras que el ejército de David estaba en batalla, él estaba descansando. No solamente se quedó, estaba descansando. ¿De qué? No sabemos. Estaba descansando, estaba muy cansado ese rey. Y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio en el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y voy a aclarar, tuvo deseos. Hermanos, todos batallamos con deseos. Y lo más típico es decir, aquí es un deseo carnal, pero hermanos, también tenemos deseos materiales y a veces eso inunda nuestras vidas. Deseos académicos. Que nada sustituye a Dios. No son malos, enfóquelos en Dios. Excepto los deseos carnales, no los tengan. Pero enfóquelos en Dios. Está bien, usted quiere un deseo material, si Dios se lo da, gloria a Dios. Si Dios se lo da. Quiere algo académico, si Dios se lo da, gloria a Dios que se lo da. Pero si no se lo da, también gloria a Dios. Porque Dios da y Dios quita. Versículo 3 y 4. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y hermanos, aquí abusa de su poder. Y eso, hermanos, es cuidado con la autoridad que usted llega a tener. No porque sea padre de familia sobresalta a sus hijos. No porque sea el esposo quiera humillar a la esposa. Cuidado con la autoridad que tiene. Dios le va a pedir cuenta. Hermanos, son detallitos. Por eso le decía, no le dé ni poquito espacio. David no vio mal el no ir a la guerra. Se trama una red maquiavélica aquí en todo el capítulo 11 que tramó David para matar a un hombre inocente mientras
mientras que el mismo hombre que él quería matar le mostraba cómo tenía que ser. Capítulo 11, versículo 11. Recordemos que él manda a traer a Urías cuando sabe que Betsabé está embarazada. Y quiere que Urías se acueste con su mujer para cubrir sus pecados. Y lo hace, primera vez, ya te traje, descansa, ves con tu esposa. Y no va. Lo vuelve a traer, ¿por qué no fuiste? No, tengo que estar aquí pendiente de la guerra, porque ellos estaban en época de guerra. Y lo emborrachó para que fuera, y no fue. Y fíjese lo que dice, versículo 11, y David lo vuelve a regañar, y él dice, y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Jehová, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Eso fue un cachetodón de guante blanco para el rey, porque es el arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Ahí deberías estar tú, David. Que no le dice eso, espero que David lo haya entendido en el fondo de su corazón. Tú ahí deberías estar, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber. ¿Qué vimos en el capítulo que acabamos de ver acá en el capítulo 2? Y el rey se paró porque estaba tomando una siesta. Urías le dice cómo tenías que ser. Y hermanos, en esto un resumen: los involucrados en este pecado, David y Betsabé en el adulterio, Joab, que recibe órdenes de su rey para matar a Urías. Y no se menciona, pero es posible que Betsabé nunca supo que David mandó matar a su esposa. Y algo más importante, hermanos, David piensa que todo resultó perfecto. David piensa que solamente quedó en ellos tres, porque el pueblo nunca se enteró de lo que David hizo. Y parece que David se había salido con la suya. Versículo 27 del capítulo 11. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. ¿A quién? Ya había matado a su esposo, ya estaba hecho luto, se la trajo y se casó con ella. Ahora sí vamos a tener un hijo, aquí nadie sabe qué pasó y todo funciona como siempre. Yo soy el rey de Israel y aquí no pasa nada. Y dice así, y le dio, y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y hermanos, aunque parece que David se sale con la suya, Dios lo realiza. Así que hermano, ahora voy a decir así: ¿qué batallas trae? Lo voy a llamar así. ¿Qué batallas trae, hermano? Por no ponerle otro título. Donde piensa que ningún hermano lo ve, donde piensa que ningún miembro de la iglesia lo está viendo, donde piensa que ningún creyente lo ve. Ahí donde usted esté, más en lo escondido, haciendo eso que no debe hacer, ahí lo ve Dios. Ahí lo ve Dios. Por eso no le dé ni tantito espacio, hermano, a que pueda fallar. No dé pie a que pueda volverse soberbio, engreído, orgulloso de sí mismo, que se jacte de que usted es salvo y que todo lo que tiene es de usted y que todo lo que ha hecho por usted, ponga a Dios por el vida. David llevaba años haciéndolo y le funcionaba. Y nada más, en una ocasión, en una, no pasa nada, dijo David, no pasa nada si yo voy. Yo estaba pensando, ¿qué hubiera pasado si David va a la guerra? Pero Dios sabía que David no iba a salir. Y aún así lo ungió rey. Y aún así le dijo, tú vas a ser, de ti va a venir. Porque de lo más inmundo, Dios toma para hacer sus obras y sus maravillas. De lo más inmundo Dios toma y hace las maravillas que tiene que hacer. Y hermanos, en la parte que debemos tener es cómo estamos nosotros, cómo vamos en lo práctico, hermano. Yo siempre digo, ¿cómo va la Biblia? ¿Cómo va con la lectura? ¿Cómo va en la oración? ¿Cómo va en compartir a su hijo, a su nieto, a su vecino? ¿Cómo va? No está en esa parte, hermano. Vamos a ejercitarnos en esa parte. Vamos a practicar en esa parte. Y a los niños desde chiquitos se les pregunta eso.
Ayer el lunes estaba hablando con mis hijos por llamada y le hago una pregunta médica y le digo, oye, me escuché que ya se iba a dormir y le dije, y veo que se cuestan y todo, y luego oraste por la llamada. Los niños son inocentes y se quedó pensando, no, tengo como 3 días que no oro, papá. Pues ore. Después tuve otra plática con mi esposa, pero en el momento del niño era, pues ore. Porque es normal, andan de vacaciones, hay que dejarnos, No, hermanos, ser hijos de Dios no hay vacaciones. Fíjense lo que pasa cuando un rey tomó vacaciones de ser rey. No hay vacaciones para ser hijo de Dios. Usted toma vacaciones del trabajo, usted se toma días de descansar de su rutina de trabajo, pero usted no tiene vacaciones de ser hijo de Dios. No tiene un break para hacer, hoy soy hijo y mañana no. Ahorita en esta parte no. No, usted tiene que ser 24/7 hijo de Dios, porque Cristo es 24/7 el Señor de su vida. Y hermanos, eso hay que tenerlo. La santidad, hermanos, no es algo nuevo. Dios no cambia, Dios es fiel, cumple sus promesas. Porque desde la tierra prometida quiere que su pueblo sea santo. Y esta pureza tiene que ser moral, pero también espiritual. Y fíjense, capítulo 12. David pensó que se había salido con la suya. Y a veces así estamos nosotros en nuestra vida. Creemos que nos salimos con la nuestra y que Dios no hace nada. Pero Dios confronta a David. Y lo hace con una historia. Y no se acuerda de la historia, lo voy a contar, aunque me la un poquito. Y esa historia dice, oye, había un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre pobre tenía una oveja. Y el hombre rico tenía muchas. Y ese hombre rico tomó la oveja del pobre y la mató para darle comer a sus invitados. Y David automáticamente responde y dice, maldito aquel que hace eso 4 veces. Y empieza a juzgar a David. Y así somos como creyentes. Vemos el pecado del hermano de manera inmediata. Vemos la falla del otro de manera inmediata. La del pobre. David, y aquí es afrontado David, y le dicen, en capítulo 12, le cuenta esta historia y dice, y Jonatán dice David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, mas de ti la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Y esto es lo mismo que le dijo cuando le estaba haciendo la bendición, yo te di esto, y ahora le está diciendo, y porque yo te di esto, me fuiste fiel. Pero hay consecuencias. Capítulo 12, versículo 9. Dice así, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, hiciste lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amor. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y hermanos, el hijo que había tenido con Betsabé venía de un pecado. Y Dios se lo quitó. Y Dios no solamente le dice eso, vas a tener consecuencias. Dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Tu familia se rebelará en tu contra, y daré tus mujeres a tu prójimo en público, porque tú te acostaste con Betsabé en el secreto, con Betsabé. Mas yo lo daré enfrente de todos para que vean el pecado que hiciste. Y el pueblo no iba a saber por qué estaban pasando las cosas, mas David sí sabía que todo eso era consecuencia de su pecado.
Fíjese lo que dice Natán, versículo 13. Y Natán dijo a David: también Jehová ha revivido tu pecado, no morirás. Porque ¿cuál era la paga de los pecados en ese entonces para el pueblo de Israel? La muerte. Dios te perdonó, no vas a morir, pero tu pecado trae consecuencias. Su pecado va a traer consecuencias. Hermano, tenga cuidado con lo que hace. Y la siguiente, hermano, la siguiente, capítulos 13 al capítulo 24 son las consecuencias de este pecado. No se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué pasó? ¿Qué siguen en los siguientes capítulos? Batallas, luchas, sus hijos peleándose entre sí mismos, un hijo abusando de su hermana, el otro hijo matando al otro hijo, huyendo. Capítulos 13, 14, 20, 21 pasa eso. No solamente pasa eso, su hijo, el que mató a su hermano porque abusó de su hermana, se rebela contra él. Capítulos del 15 al 19. Las consecuencias las está viviendo David. Y no solo David, también las está viviendo su gente. Hermanos, líderes, padres de familia, de casa. Madres, que no haya a lo mejor un padre ahí que haya autoridad. Las cosas que usted haga van a afectar a su familia. La mejor manera de predicar el evangelio es que usted sea muestra del evangelio vivo para sus hijos. Porque de repente creemos que los hijos sean perfectos y nosotros ni siquiera hacemos eso. Queremos que nuestros hijos lean la Biblia, pero yo toda la semana el domingo la agarro y la hago así, del polvo que la hago. O el miércoles la ando buscando porque no me acordé dónde la dejé el domingo. Dijo el hermano que predicó el domingo, dijo: o la deja en la Biblia, la deja en la iglesia. No, es que la dejo para ya no más llegar y apartar mi lugar. Hermano, debemos tener cuidado. Y fíjese, daré tu mujer a tu prójimo público, también se cumple, capítulo 16, versículos 20 al 22. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: da vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Y le dicen a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó, porque David salió huyendo al desierto, porque su hijo lo quería matar, y ahora huye al desierto igual que yo cuando Saúl, pero cuando yo de Saúl, él era inocente. Ahora no, ahora eres culpable de todo lo que está pasando. Y él huye, pero deja concubinas para que cuiden la casa. Y fíjense lo que pasa. Llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Porque, hermanos, para el pueblo, que tú te involucraras con la mujer de tu padre era aborrecible. Y era una manera que Absalón decía: no tengo nada que ver con David. Un padre negando, un hijo negando a su padre. Y dice: y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó a las concubinas de su padre ante los ojos de Israel. Y aquí, hermanos, hace referencia, porque en ese terrado fue donde David vio. Entonces, hermanos, vuelvo a preguntar: ¿cómo está nuestra pureza moral o espiritual? ¿Cómo está nuestra parte de obediencia, de humildad? Pero también, hermanos, no dejemos la palabra de Dios. No deje de leer. No deje de buscar a Dios. Y al final, capítulo 24, parece que pero hermano, aquí, bueno, fíjese, si lo quiere estudiar después, Salmo 51, hermano. Cuando hablamos de arrepentimiento, es un arrepentimiento real, que vamos a Dios y le decimos: perdóname por mis pecados, perdóname por lo que he hecho, pero que sea un arrepentimiento real. Salmo 51, hermano. Si lo quiere ver más a fondo en su casa. Pero miren lo que dice el Salmo 51, es ese salmo que escribió David después de todo esto que pasó. Pero voy a leer nada más los primeros 2 versículos. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está
siempre delante de Dios. David reconocía que todo tenía que ser delante de Dios, que todo tenía que ser por Dios, pero también aprendió algo, que él constantemente iba a estar fallando, pero tenía que buscar a Dios. Límpiame de mis pecados. Nos han limpiado nuestros pecados por medio de Cristo, hermanos, pero hay que seguir buscando esa relación con Dios. Capítulo 24, hermano. David vuelve a pecar contra Jehová. David levanta un censo y hermanos dicen, ¿qué tiene de malo un censo? En aquellas épocas el censo, aquí en México se hace cada 10 años, pero lo hacen con otros objetivos. Pero en aquel entonces levantar un censo eran por dos cosas. Levantabas un censo para saber cuánta gente había, porque les querías cobrar impuestos y hacer un cálculo de cuánto dinero iba a recuperar de ese impuesto. Número dos, qué tan poderoso era mi ejército, con cuántos hombres contaba para la batalla. Y David hace el censo sin ninguno de los objetivos, solamente quería saber qué tan grande había sido su reinado, qué tan grande había sido su poder, qué había hecho él como rey. Él se enalteció, fue orgulloso. Al final de su vida también lo hace, pero también entiende, versículo 23 del capítulo 24. Dice, todo esto, oh rey, lo da el rey. Luego dijo el rey, Jehová tu Dios desea propicio. Y el rey dijo, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó David allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y nuevamente Dios vuelve a perdonar a David. Y hermanos, y ahí se acaba Samuel. Oye, ¿qué pasó con ese gran rey David? Pareciera que nos corta la historia ahí de tajo. Yo quiero que nos regresemos, hermanos, a ese capítulo 11 trágico que estábamos viendo, hermanos, donde dice: perdí el versículo, hermanos, pero era donde aparece un bebé llamado Salomón, donde después David consuela a Betsabé. Después de que murió su hijo, consuela a Betsabé. Aquí está, ahora sí, ya discúlpenme, capítulo 12, versículo 24, dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, llamó a su nombre Salomón, al cual amó Jehová. No era el primogénito de David, más para hacer ese hincapié, no era el primogénito de David. Y de esto que le estoy contando, de lo inmundo, Dios toma y cumple sus promesas. Hermano, aquí es esto, esta carta, vemos el ascenso de un gran varón como rey. Y parecía que le iba a pasar lo mismo que Saúl, que se iba a venir en picada. Y aunque tuvo fallas, hermanos, siguió a los pies de Dios y entendió que tenía que someterse más a Dios. Hermano, usted tiene la ventaja de tener la Biblia. Usted puede conocer todas estas historias y entender qué quiere Dios para su vida. Y hermanos, si no entiende y no quiere acercarse al pastor, acérquese al hermano o a otro hermano o al pastor, pero busque entender lo que Dios quiere para su vida, porque es el mejor conocimiento que hay. Dios sabe lo que hace. No dude de eso, confíe con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, pero sobre todo ame a Dios sometiéndose al plan que Él le ha dado, porque Dios lo amó primero. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer su plan. Vamos a orar. Padre, gracias por estas historias que nos cuentas. Gracias por esta historia de David.
que nos recuerdas que somos vulnerables, que tú nos puedes bendecir, dar en abundancia, bendecirnos en todo momento, pero también nos recuerdas que no debemos alejarnos de ti, que debemos depender de ti, que debemos vivir para ti. Perdóname si hemos fallado en algo. Perdóname si he dicho algo que no ha sido conforme a tu palabra o a tu corazón, pero que el Espíritu Santo es el que haya obrado en este momento. Gracias porque nos das esto en este momento, en este tiempo. Gracias porque tú reuniste a los que tenían que estar aquí hoy. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has dado todo y nos has dado a Cristo, que es el Salvador de nosotros. Gracias por todo, en nombre de Cristo. Te damos gracias. Amén.